Descubierto. El increíble y transformador amor oculto que cambió todo en 5 años. Verónica siempre había sentido que vivía bajo la sombra de su hermano Julián. Desde pequeña, su familia la comparaba con él, el abogado brillante, el hijo que había traído éxitos y reconocimiento al pueblo. Mientras Julián desfilaba sus logros, ella se sentía invisible, atrapada en un mundo de datos y fórmulas, donde sus descubrimientos en agronomía parecían diluirse en la brisa del campo. Era el aroma a tierra húmeda lo que más la conectaba con su esencia, pero esa conexión no bastaba para llenar el vacío que Julián creaba a su alrededor. Un día, mientras ayudaba a su madre en el mercado del pueblo, el murmullo de los ancianos resonó en sus oídos: una finca familiar, un paraíso perdido. Era, para ella, un tesoro olvidado que podía sellar su identidad. Se preguntaba si valía la pena luchar por algo que había estado tan lejos de su alcance. ¿Era realmente posible recuperar esa herencia tan mermada? Una mezcla de emoción y miedo se apoderó de su mente. La búsqueda de la finca se convirtió en su salvación. Cuando finalmente llegó, encontró un terreno cubierto de maleza, pero, sobre todo, halló sus raíces en la tierra. El instante fue electrizante. Allí, conoció a don Alberto, un anciano campesino que la miró como si viera en ella algo más que una joven ingeniera agrónoma. Veía potencial, pasión y un amor genuino por la tierra. Pero, a medida que su conexión con don Alberto crecía, su ansia por reivindicarse ante su familia se intensificaba. ¿Podría ella realmente ser más que la hermana de Julián? ¿Podría derrotar los ecos de inseguridad que vibraban en su interior? Las cosas se complicaron cuando Verónica descubrió que su hermano planeaba vender la finca a un empresario deshonesto. El corazón le dio un vuelco. La ambición de Julián le parecía un eco de traición que la desgarraba. Ella sabía que enfrentar a su hermano significaría no solo desafiarlo a él, sino también confrontar la historia y el legado familiar que él parecía querer borrar. Las noches se volvieron largas, llenas de preguntas y dudas, donde la incertidumbre amenazaba con desbordar su corazón. El amor por su madre y su abuela la empujaban hacia la lucha, pero el deseo de ser aceptada por su familia la detuvo en seco. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, mientras la luna iluminaba su ventana, Verónica sintió la presión en el pecho, la mente acelerada y los pensamientos fragmentados. Su madre le habló de la importancia de proteger su legado familiar, de no dejar que la historia se desvaneciera. Pero cada palabra era una espada que atravesaba su inseguridad. La lucha no solo era por la finca, era por su lugar en el corazón de su familia, por su derecho a ser escuchada, por el miedo a ser vista siempre como la hermana menor. Cuando el día decisivo llegó, los ecos de la traición resonaron en su mente, y se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra Julián, sino contra el tiempo, contra la historia que no podía permitirse olvidar. El momento de la confrontación se acercaba, y con él, una revelación inesperada que podría cambiarlo todo. La agitación en su pecho se intensificó, y en su interior resonaba la pregunta: ¿podría el amor y la lealtad familiar superar la traición? La respuesta estaba al borde de sus labios, justo antes de que todo se desmoronara. La mañana del enfrentamiento llegó con un cielo gris, que se sentía tan pesado como el peso de la decisión que estaba a punto de tomar Verónica. Al mirar por la ventana, sintió que la naturaleza misma le ofrecía un respiro. Era un recordatorio de que había más en juego que solo la finca, era su futuro el que estaba en la cuerda floja. La idea de ser vista finalmente como alguien más que la hermana de Julián la impulsaba hacia adelante, la llenaba de una nueva determinación. Durante el desayuno, la tensión en la mesa era palpable. Julián, con su habitual aire de superioridad, comentaba sobre la venta con entusiasmo. Para él, vender la finca no era más que un negocio. Para Verónica, era el símbolo de su verdad, de su lucha por ser reconocida. Las palabras de su madre resonaban en su mente: no dejes que lo que te pertenece se desmorone en manos ajenas. Era la voz de la razón y del amor, pero también un recordatorio de su lucha interna. Cuando llegó el momento de enfrentarse a Julián, Verónica sintió que su corazón latía con fuerza. La indignación por la traición y la necesidad de ser escuchada se fusionaron en un único impulso. No puedes vender la finca. No puedes borrar nuestra historia, declaró, su voz vibrando con una energía que nunca antes había conocido. Julián, sorprendido, la miró como si fuera una intrusa en su mundo de éxito y pragmatismo. Es un mal negocio, Verónica.
¿De verdad crees que aferrarte a eso te hará feliz? Es solo tierra, respondió Julián, pero para ella no era solo tierra, era su legado, sus raíces, era todo lo que había soñado ser. Verónica empezó a cuestionar su propia posición. ¿Cómo podía luchar contra su hermano sin perder el respeto y el cariño familiar? La conversación se tornó acalorada y, al escuchar los argumentos de Julián, asomaron las dudas. Sus palabras estaban envueltas en racionalidad, pero ¿y el corazón? ¿Acaso no merecía ella defender algo más que cifras en un contrato? El clímax de la discusión llegó cuando Verónica expuso una idea inesperada. Si realmente valoras a nuestra familia, considera hacer algo por el pueblo. Podríamos transformar la finca en un centro agroecológico para la comunidad. Esto podría ser más grande que nosotros. La propuesta, aunque impulsada por la pasión, era un desafío directo a su hermano, algo que podría dejar a Julián pensando en la desconsideración de su ambición personal. Julián se quedó en silencio, su mirada alternando entre incredulidad y una chispa de interés. Verónica sintió que había abierto una puerta a una conversación más profunda. ¿Podía la ambición del éxito crudo ser reemplazada por un legado más significativo? Se dio cuenta de que su propuesta podía transformar no solo la finca, sino su relación con su hermano. El silencio en la habitación se tornó denso. Ambas partes parecían estar en una encrucijada, y el dilema de su familia, de sus sueños y aspiraciones se cernía entre ellos. Sin embargo, a medida que la tempestad interna de Verónica crecía, se daba cuenta de que había algo más que estaba en juego, su propia voz y su derecho a soñar. La incertidumbre que la había llevado a dudar de sí misma comenzó a disiparse. Esa lucha no era solo por la finca, era por su propio lugar en esta narrativa familiar. Y en esa revelación, comprendió que, independientemente de la decisión final de Julián, había comenzado a forjar un camino que era solo suyo. Mientras la conversación se tornaba más estratégica, Verónica sintió que la vida le ofrecía un nuevo hilo conductor. La cercanía al conflicto definía su crecimiento personal de maneras que jamás había anticipado. No solo estaba enfrentando a su hermano, sino también a las sombras de su propia inseguridad. Sin embargo, el futuro seguía siendo incierto. ¿Lograría convencer a Julián de que su propuesta era válida? ¿Se atrevería a llevar su lucha a otros rincones, dejando atrás el miedo de ser marginada? Mientras miraba a Julián, sabía que la batalla estaba lejos de terminar. La decisión de su hermano. Podría cerrar la puerta o abrir un camino hacia un nuevo amanecer, y a la distancia, el eco de una decisión resonaba en su mente. El momento de la verdad estaba aún por llegar. Verónica se despertó la mañana siguiente sintiendo una mezcla de ansiedad y curiosidad como nunca antes. Sus pensamientos giraban en torno a la conversación con Julián, un diálogo que no solo había expuesto sus diferencias, sino que también le había iluminado ciertas partes de su identidad que había mantenido ocultas. Era el primer destello de la verdadera Verónica, aquella que quería ser más que una sombra en la vida de su hermano. Decidió darle forma a la propuesta que le había presentado a Julián. En lugar de quedarse estancada en el miedo que había sentido anteriormente, se dedicó a investigar sobre centros agroecológicos exitosos. Con cada nuevo descubrimiento, su entusiasmo crecía. Estaba dejando de lado la imagen de la hermana subestimada y tomaba cada vez más el control de su narrativa. Se zambulló en libros y foros en línea, y cada información se convertía en un ladrillo en la construcción de su plan. Poco a poco, lograba vislumbrar un futuro donde la finca no solo seguiría en manos familiares, sino que se convertiría en un faro de innovación y colaboración. Comenzó a esbozar un proyecto real, que no solo podría atraer a Julián, sino que también podría implicar a otros en el pueblo. Un día, mientras revisaba una presentación sobre sustentabilidad, notó que su mente se llenaba de ideas y posibilidades. La imagen de ella misma, liderando un proyecto, y rodeada de personas comprometidas y apasionadas, comenzó a formarse con claridad. Esa imagen encendió en ella una chispa de confianza que se había perdido en sus luchas internas. La transformación personal se sentía de manera palpable, cada acción estaba alineada con el deseo de ser vista y valorada. Sin embargo, este despertar también planteaba un nuevo dilema: cómo presentar esa idea a Julián de manera que él no la viera como una amenaza, sino como una oportunidad. Esa pregunta la llevó a repasar su enfoque de la última conversación. Necesitaba un cambio estratégico. La confrontación no había funcionado en su beneficio, requería una nueva táctica, una cooperación en lugar de un conflicto. Decidió que el siguiente paso sería invitar a Julián a que la acompañara a visitar un centro agroecológico cercano. En su mente, el escenario se transformaba de una simple finca a un emocionante lugar de crecimiento, no solo en términos de cultivo, sino también de las relaciones familiares y comunitarias. Creía que si su hermano podía ver el potencial tangible, podría comprender que su propuesta no se trataba simplemente de aferrarse a un legado, sino de construir uno nuevo, uno que honrara sus raíces. Con este nuevo propósito,
Comenzó a recoger documentación sobre el éxito de iniciativas similares, así como estudios que respaldaban los beneficios tanto económicos como sociales de un centro agroecológico. Se prometió que, cuando hablara con Julián una vez más, lo haría desde un lugar de conocimiento y confianza. Mientras tanto, la vida en la finca continuaba con su ritmo habitual, pero Verónica ya no se sentía atada a la rutina. Al contrario, la finca se convertía en el escenario donde llevaría a cabo su visión. Aunque sentía la presión del tiempo, ya no era un obstáculo, sino un aliciente. El día del encuentro que había planeado se acercaba, y su corazón latía al pensar en cómo se desarrollaría todo. Al mirar por la ventana, un rayo de sol rompió las nubes grises y llenó la habitación con luz. Era casi un símbolo de lo que estaba empezando a suceder en su vida. El futuro, antes nebuloso, comenzaba a delinearse con mayores colores. Verónica respiró hondo, determinada a dar el siguiente paso. Al hacerlo, se invitó a sí misma a recordar que era más de lo que le habían hecho creer. Entonces, mientras preparaba su presentación, le llegó un mensaje de Julián que le hizo parar en seco. ¿Podemos hablar esta tarde? Los nervios volvieron a surgir, pero esta vez no eran de duda. Eran anticipación. La conversación que había imaginado durante días estaba a punto de hacerse realidad. ¿Podría su hermano estar abierto a cambiar el rumbo de su historia familiar? La tensión en el aire era palpable, y Verónica sintió que la batalla estaba a punto de iniciar, solo que ahora, cada golpe sería un paso hacia su verdad. Verónica se sentó en la mesa de la cocina, las hojas de su presentación esparcidas frente a ella como un mapa que guiaba su futuro. La conversación con Julián se erguía como un hito, una bifurcación en su camino, y cada palabra que había escrito resonaba con la urgencia de su deseo. Había acumulado datos, testimonios, ejemplos tangibles que mostraban que su sueño no era una locura, sino una posibilidad tangible. La incertidumbre la envuelve, pero en lugar de dejarse vencer, esa ansiedad se transformó en determinación. Comenzó a repasar mentalmente lo que diría, su enfoque directo pero amable, el tono de voz que necesitaba adoptar para que su hermano percibiera sinceridad en sus intenciones. La empatía sería su aliada. Julián se sentía amenazado, y eso debía cambiar. Él debía entender que su iniciativa no era un ataque, sino una invitación a un diálogo sobre el futuro de la finca. Al llegar la tarde, el tiempo parecía detenerse cuando Julián entró a la cocina. Verónica sintió un vuelco en el estómago. Había esperado este momento con anticipación, a la vez, con miedo. Todo lo que había trabajado intensamente se reducirá a esos instantes. Sin embargo, se obligó a mostrar una calma que no sentía, alineando su respiración con los latidos de su corazón. Gracias por venir, le dijo, esbozando una sonrisa que la tranquilizó a ella misma más que a su hermano. La tensión era palpable, pero también había un rayo de curiosidad en los ojos de Julián. Eso le dio una chispa de esperanza. Quiero hablarte sobre la finca y lo que podríamos hacer con ella, empezó, midiendo cada palabra como quien camina sobre un precipicio. Preparó el terreno antes que la tormenta. Compartió su visión sobre la posibilidad de un centro agroecológico, donde no solo podrían trabajar la tierra, sino también construir un futuro sostenible, innovador. Utilizó estadísticas y ejemplos inspiradores, esperando que cada hecho funcionara como un puente hacia Julián. Sin embargo, algo en la mirada de su hermano le advirtió que la conversación no fluiría tan suavemente como había imaginado. En su reticencia, Verónica detectó un destello de confusión, una mezcla de preocupación por el legado familiar y miedo a lo nuevo. ¿Y qué hay de nuestra herencia, Verónica?, preguntó Julián, su voz tintada de una profundidad que resonaba con su propia historia. Era una pregunta sombría. La herencia no era solo un legado de tierras, era una carga que le había pasado a su hermano y a ella en su infancia. Verónica, sintiendo el peso de su respuesta, se detuvo. Era un dilema que no podía ignorar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que debía abrirse más, de que su vulnerabilidad podría ser su mayor fortaleza. Yo también tengo miedo, Julián. Pero de lo que estoy hablando no es de destruir lo que hemos construido, sino de transformarlo. De hacerlo crecer de una forma diferente, una que capture el espíritu de nuestra familia. La sinceridad en su voz hizo que la atmósfera se ligera un poco, y por un momento, pudo ver que su hermano empezaba a cuestionar sus propias dudas. La conversación se alargó y, entre los desacuerdos y momentos de entendimiento, ambos comenzaron a explorar la intersección entre el legado y la innovación. Era un proceso incómodo y lleno de tropiezos, pero Verónica conocía que este era su camino hacia el autodescubrimiento. Cada vez que Julián planteaba un argumento, ella reconsideraba su enfoque, desarrollándose como persona en el proceso. Aprendía a escuchar, a ajustar su perspectiva y, sobre todo, a defender su lugar en la narración de su vida. Al concluir la charla, Verónica se sintió agotada, pero no desanimada.
Había plantado semillas de diálogo, y aunque no había alcanzado un acuerdo, había roto muros en sus corazones. Sin embargo, Julián añadió algo inesperado que la hizo detenerse en seco. Quizás deberías presentar esto a la gente del pueblo. Ellos tienen mucho interés en el cultivo sustentable. Desconozco si te aprecian como piensas que lo hacen. La incertidumbre volvía a apoderarse de ella, pero también un destello de desafío. Verónica sabía que era el momento de demostrar que lo que había aprendido no solo era válida, era crucial. Había un mundo de nuevas oportunidades a su alcance, y la idea de hablar ante otros la llenó de una mezcla de miedo y emoción. Así, la batalla por su futuro apenas comenzaba. ¿Podría realmente tomar a cargo ese escenario y convertirlo en un lugar donde su voz pudiera resonar con fuerza? En el aire había una promesa de transformación, y mientras su mente se llenaba de escenarios posibles, una pregunta la atormentaba. ¿Sería capaz de enfrentarse a aquellos que, hasta el día de hoy, la habían visto como una sombra? Verónica se despertó esa mañana con una mezcla de recogimiento y nerviosismo que la acompañaba como un hábito. La conversación con Julián aún resonaba en su mente, como un eco de decisiones inminentes. El comentario sobre presentar su visión al pueblo daba vueltas en su cabeza, y aunque la idea le intimidaba, también le excitaba. Era el momento de salir del refugio oscuro donde había permanecido demasiado tiempo. Mientras tomaba su café, recordó las charlas del pasado con los agricultores de la zona. Eran conversaciones despreocupadas donde fluían ideas sobre cultivos y técnicas, pero siempre con la misma estructura, la tradición como baluarte y la innovación como un atrevido capricho. ¿Cómo lograr que entendieran que su propuesta era un puente entre ambas orillas? Decidida a no dejarse ahogar por la ansiedad, comenzó a investigar más sobre el cultivo sostenible, creando una presentación más robusta. Horas y horas se deslizaban entre las páginas de investigaciones. A medida que recopilaba información, el conocimiento no solo le otorgaba argumentos, también le brindaba confianza. Cada nueva estadística se convertía en un ladrillo en la construcción de su autoeficacia. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la presentación, la presión aumentaba. Su familia era un punto de referencia importante en el pueblo. Verónica sabía que su imagen como nieta del fundador de la finca pesaba en la percepción que los demás tendrían de su propuesta. El día de la presentación llegó más rápido de lo que había imaginado. El pequeño auditorio del pueblo se llenó, algunas caras familiares, otras curiosas y, por supuesto, algunas escépticas. Apenas pudo asimilar el murmullo y las miradas, pero su corazón latía en un compás acelerado que a veces la desorientaba. Al iniciar su discurso, el nerviosismo amenazó con paralizarla. Pero cuando comenzó a hablar, algo en su interior cambió. Las palabras fluyeron como un manantial que había estado represado demasiado tiempo. Se encontró hablando de herencia y responsabilidad, integrando su propia historia con la de cada uno de los presentes. Con cada frase, proyectaba no solo hechos, sino pasiones y sueños. Sus ojos se iluminaban, los gestos se volvieron naturales, y la timidez inicial se disolvió en una convicción genuina. Las preguntas comenzaron a volar como hojas al viento. Algunos estaban curiosos, otros querían debatir ciertos puntos, pero lo que realmente la sorprendió fue la participación de una mujer mayor. Verónica, tenemos miedo de lo que no entendemos, comentó con sinceridad. En esa declaración, sintió que no solo hablaba por ella, sino por muchos que estaban allí, que a menudo escondían sus dudas bajo el manto de la tradición. Era un dilema profundo, el temor al cambio versus la necesidad de progreso. Esa pregunta resonó en su interior, el ecosistema de sus ideas se llenó de posibilidades. Abriendo un espacio para el diálogo, Verónica decidió no solo presentar su propuesta, sino también escuchar. La presentación finalizó, pero las conversaciones continuaron. Se formaban grupos dispersos, y Verónica se movía entre ellos, dispuesta a trabajar en cada inquietud que surgía. Al hablar con ellos, comenzaba a captar detalles que se le habían escapado en su investigación. No se trataba solo de innovar, era necesario construir una narrativa compartida, donde el miedo dejara de ser un obstáculo. Al caer la tarde, después de horas de diálogo intenso, se sentó en una banca del parque cercano. La adrenalina aún corría por sus venas, la satisfacción se sumaba al agotamiento. Había dado un paso significativo, pero la incertidumbre seguía latente. ¿Serán suficientes estas semillas de diálogo? Mientras pensaba en la posibilidad de presentar su visión en otros foros, sintió que la sombra que había llevado consigo por tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, había algo más que le inquietaba. La idea de un nuevo pilar de cambio había nacido en el pueblo, pero estaba realmente lista para manejarlo. ¿Qué eso podría significar? La presión de ser vista ahora como líder era una carga que tendría que aprender a llevar. Con el horizonte lleno de oportunidades, un nuevo desafío surgió en su mente.
¿Podría construir una red de apoyo entre aquellos que temían lo nuevo y ella misma? ¿Quiénes se unirían a su viaje para transformar sus miedos en una fuerza impulsora? Los pasos a seguir parecían ser más complejos de lo que había imaginado, y la sensación de enfrentarse a la resistencia de quienes la habían juzgado anteriormente volteó su mundo una vez más. La siguiente presentación, la que podría definir su camino, estaba más cerca de lo que creía. Una ansiedad renovada emergía. ¿Sería capaz de sostener la antorcha del cambio que una vez se sintió incapaz de encender? Verónica no había esperado que la presentación diera pie a tantas conversaciones. Al día siguiente, mientras caminaba por el pueblo, el murmullo de los agricultores seguía resonando en sus oídos. Muchos la miraban de manera diferente, como si la estuvieran considerando ahora, ya no solo como la nieta del fundador, sino como una aspirante a líder. Esa imagen le planteaba un nuevo reto. La autoestima y el autoconcepto que había construido a lo largo de los años estaban a punto de romperse y reconstruirse. El café de la mañana no la reconfortaba, a pesar del aroma familiar. Su mente estaba atrapada en la idea de cómo podía consolidar los pequeños avances que había logrado confluyendo en una dirección más clara. Tras días de análisis, decidió que la clave residía en el establecimiento de una serie de talleres de capacitación sobre cultivo sostenible, donde los agricultores no solo pudieran escuchar conceptos teóricos, sino experimentar el cambio de primera mano. La idea era audaz, y si había algo que había aprendido en los últimos días, era que la audacia podía ser contagiosa. Pero en su interior, la duda arremetió. ¿Y si no vienen? ¿Y si lo que propongan no les interesa? Estas preguntas no dejaban de atormentarla, y cada vez que intentaba compartir su plan con Julián, un nudo en el estómago se formaba, impidiéndole articular sus pensamientos. Finalmente, un día, decidió darle un giro a su narrativa. En lugar de solo presentar sus ideas a Julián, decidió presenciar su reacción a una de las propuestas en la práctica. En la tranquilidad del campo, juntos comenzaron a implementar un pequeño modelo de cultivo que combinaba técnicas tradicionales con metodologías más innovadoras. La primera semana fue un reto, las discrepancias surgieron y el trabajo en equipo resultó más complicado de lo que ella imaginaba. Julián cuestionó cada movimiento. ¿Por qué esto y no eso?, le decía, desafiando su autoridad. No obstante, mientras más refinaban el proceso, más se dio cuenta de que la resistencia de Julián era un reflejo de sus propias inseguridades. Con cada corrección, Verónica sentía como su confianza se probaba y, a la vez, se fortalecía. Aprendió a comunicar sus ideas con más claridad, a escuchar cada objeción y a utilizarla como una plataforma para reforzar su conocimiento. Cada intercambio se convirtió en un micro taller donde ella no solo enseñaba, sino que también aprendía. Al concluir cada jornada, las palabras de la mujer mayor resonaban en su mente. Tenemos miedo de lo que no entendemos. Verónica sabía que ese era el punto crucial a abordar en su próximo taller. Volver a enfocar la narrativa sobre el cambio, no como un desafío, sino como una oportunidad de aprendizaje compartido. La fecha se acercaba rápidamente, y su mente se llenó de nuevos conceptos y emociones. Comenzó a preparar material didáctico, unir grupos de retorno de información y diagramar cronologías. Había una meta clara, no solo formar a los participantes, sino crear un sentido de pertenencia, un espacio donde el miedo no tuviera lugar. La noche antes del taller, se quedó despierta. La incertidumbre y la anticipación bailaban en su interior. Se preguntó si realmente estaba lista para liderar. Su propia vulnerabilidad la golpeó con la fuerza de una ola. Era una sensación de nadar en lo desconocido, aturdida por la magnitud de su ambición. Y en ese momento de introspección, la chispa de su propósito encendió nuevas llamas. Con cada pulso, comprendió que había un deseo profundo de demostrar que el cambio no solo era posible, sino esencial. Cuando llegó el día del taller, la tensión la invadió nuevamente. Mientras preparaba el espacio y organizaba los materiales, un grupo de agricultores llegó temprano. Sus miradas eran una mezcla de curiosidad y escepticismo, y el eco de sus dudas comenzaba a contrastar con su energía renovada. Verónica respiró hondo. Hoy, no solo seré la presentadora. Seré parte de este viaje. Y esto será un espacio para que también encuentren su voz. Esa idea se instaló en su mente mientras sus manos temblaban ligeramente al ajustar el micrófono. La sesión comenzó, y a medida que se desarrollaba a su alrededor el diálogo más claro y reflexivo, Verónica sintió como si el hilo que la conectaba a su comunidad se fortaleciera. Pero cuando un agricultor desafiante preguntó sobre los costos de la implementación, el sudor frío apareció en su frente. Había llegado el momento de enfrentar la dura verdad de sus sueños. Con el corazón latiendo con fuerza, Verónica se dio cuenta de que en esa sala no solo se estaba jugando su futuro, sino el futuro de aquellos que la rodeaban. Este es el verdadero comienzo,
pensó, mientras se preparaba para dar el siguiente paso en esta vertiginosa travesía. El desafío se ampliaba y la presión subía. Sería capaz de no solo sostener su visión frente a las dudas externas, sino también de convencer a un grupo que ya había desconfiado de lo nuevo. ¿Podría transformarse de la presentadora temerosa en la líder que soñaba ser? La respuesta comenzaba a formarse en el aire, pero en su mente, el eco de la incertidumbre permanecía. Al finalizar la primera parte, un compromiso inquebrantable comenzó a crecer en su interior. Estaba lista para marcar la diferencia, pero la próxima pregunta sería la más crítica de todas. ¿Asumiría el riesgo de confrontar la sombra de aquellos que aún se aferraban con fuerza a sus miedos? El aire estaba tenso, casi eléctrico. A medida que los agricultores lanzaban preguntas incisivas, Verónica sintió como su autoconfianza se tambaleaba. Sin embargo, esa vulnerabilidad también actuó como un catalizador. Decidió que cada desafío era una invitación a profundizar en su conocimiento y en su capacidad de liderazgo. En vez de temer a las preguntas, comenzó a verlas como oportunidades para reafirmar su propuesta. Con cada respuesta, se dio cuenta de que su entendimiento del cultivo sostenible no era solo teórico. Había trabajado en ese concepto en su hogar con sus abuelos, y los conceptos que antes parecían lejanos ahora emergieron a la superficie como recuerdos vívidos. Los costes iniciales pueden parecer altos, pero a largo plazo, los beneficios son evidentes. ¿Cómo valoran la salud de su tierra?, preguntó, intuyendo que se requería algo más que números para convencer a sus oyentes. Las miradas escépticas se tornaron en expresiones pensativas. Verónica experimentó una oleada de alivio, incluso, comenzó a vislumbrar espacio para la colaboración. Mientras más hablaba, más descubría su propia voz. La conexión con los agricultores creció y espacios de duda se transformaron en diálogos significativos. No solo era la voz de la tecnología, era la voz de las raíces que siempre había sentido. Pero había un agricultor, Manuel, que estaba distante, cruzado de brazos, con mirada desafiante. Su resistencia era palpable. Verónica sabía que no podía permitirse el lujo de ignorar a aquellos que aún se mantenían firmes en sus reservas. Manuel, ¿cuáles son tus mayores preocupaciones con respecto a esta transición? Como si hubiera tocado una fibra sensible, él respondió, exponiendo su miedo a perder lo que su familia había trabajado durante generaciones. Escuchar su historia le dio claridad. Decidió que su próximo paso debía incluir a personas como él en el proceso de diseño del taller. Se imaginó facilitando un espacio que no solo hablara del cambio, sino que también construyera puentes entre las tradiciones y las nuevas prácticas. No es cuestión de abandonar el pasado, sino de integrarlo con el futuro, afirmó, siendo testigo de cómo algunas miradas comenzaban a suavizarse. El taller continuó con discusión tras discusión. Verónica sentía que la tensión somnolienta se disipaba y daba paso a un sentido de pertenencia. Era como si la tierra que tanto amaban era testigo de una nueva era de diálogo. Con cada idea compartida, Verónica se adentraba más en su papel de facilitadora, entendiendo que el liderazgo no era solo dar órdenes, sino crear alianzas. Sin embargo, al final de la sesión, mientras los agricultores debatían entre sí sobre la viabilidad de aplicar lo discutido, la energía de Verónica se hizo más intensa. Ella había podido vislumbrar no solo su futuro, sino también el de su comunidad. Si bien había logrado avances, aún quedaba mucho trabajo por hacer. Se dio cuenta de que la mayoría de sus temores no eran cuellos de botella, sino trampolines hacia una ayuda recíproca. La idea de un segundo taller comenzó a formar una chispa en su mente. No solo quería abordar la técnica, sino también la psicología del cambio. Los cuentos de sus antepasados eran un recurso poderoso que podía reforzar lo que él mismo planteaba. Podía reunir no solo a los agricultores, sino también a sus familias, tejiendo la narrativa desde las historias del pasado. Pero había un riesgo notable. Ese nuevo enfoque podría atraer la crítica o el escepticismo de aquellos que se sentían amenazados por lo desconocido. Decidir cómo abordar ese segundo taller era crucial. ¿Se atrevería a incluir relatos del pasado en sus futuras presentaciones, o se quedaría en lo práctico y técnico? Las respuestas a esas preguntas determinarían su camino hacia adelante y su capacidad para generar un impacto real. Mientras la noche caía, Verónica miró a su alrededor, sintiendo el peso de las expectativas en su pecho. El fuego de la transformación ya había comenzado, pero el riesgo de desvanecerse ante el escepticismo la desajustaba. Es hora de hacer más que solo soñar, se dijo. Y con cada paso hacia el futuro, un nuevo dilema y la posibilidad de fracaso le esperaban, desafiándola a ser no solo una líder, sino un verdadero agente de cambio. La verdadera pregunta quedaba en el aire: ¿sería suficiente el deseo de conexión para inspirar a otros a seguir su ejemplo, o el miedo a lo nuevo se interpondría en su camino? Verónica se despertó esa mañana con una sensación de determinación y un leve atisbo de inquietud. Los eventos del taller la habían dejado con una mezcla de euforia y ansiedad.
Había sido un paso adelante, pero el siguiente se sentía como una montaña que debía escalar. La idea de integrar relatos de sus antepasados no solo la emocionaba, sino que también la aterraba. ¿Estaría preparada para enfrentar el escepticismo, particularmente el de Manuel? La historia de su familia y la tradición de la agricultura pesaban en su mente. A lo largo de la mañana, Verónica se sentó en su escritorio, rodeada de libros que había acumulado con el tiempo. Hombres y mujeres de su linaje habían vivido historias de lucha y éxito, de cambio y resistencia. Decidió que su enfoque debía ser el mismo, contar esas historias de un modo que resonara con la esencia de lo que significaba la agricultura para la comunidad. Mientras compilaba ideas, reflexionó sobre sus habilidades de comunicación, que siempre habían sido un punto fuerte, pero ahora asumían un nuevo significado. Estaba a punto de transformar más que técnicas agrícolas, iba a manejar emociones. Esto requería un tipo de preparación diferente. El primer paso consistió en volver a conectarse con su propia narrativa. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir sobre momentos clave de su infancia, las enseñanzas de su abuelo que le habían inculcado el respeto por la tierra, y como su abuela había sido una cuentacuentos magistral, tejiendo historias que traían vida a la fría realidad del campo. Carmen y José, sus abuelos, le habían mostrado que las raíces que echan en la tierra no solo son biológicas, sino también emocionales. Verónica comprendió que su tarea no sería solo transmitir técnicas, sino despertar un diálogo emocional que fomentara la conexión entre generaciones. Con cada palabra que trazaba, su confianza crecía. La escritura le permitió visualizar el golpe profundo y el eco de las historias que podía compartir. Sus preocupaciones sobre el posible rechazo empezaron a desvanecerse. En cambio, se enfocó en desarrollar un concepto que abordara las tradiciones agrícolas con respeto, mezclando lo antiguo con lo moderno de manera armónica. Cada vez que se imaginaba frente a su audiencia, sintió que su voz se fortalecía. No era una mera presentadora, sino una facilitadora de recuerdos y aprendizajes. En su mente, ya había diseñado un segundo taller que incluiría un espacio para compartir historias, pero también para construir nuevas narrativas. Sabía que no todos estarían dispuestos a escuchar, pero entendía que aquellos que lo hicieran tenían el potencial de convertirse en aliados. La combinación de saber, sentir y contar se convertía en su tríada poderosa. Sin embargo, en el fondo de sus pensamientos, la sombra del miedo aún acechaba, y si su vulnerabilidad era su mayor enemigo, debilitándola frente a personas más experimentadas, ese día, mientras se preparaba para salir, recordó un consejo que le dieron sus abuelos: hazlo con el corazón, y los demás seguirán. Esa idea resonó en su mente como un mantra. Verónica se dio cuenta de que enfrentarse a Manuel sería inevitable. No podría haber un verdadero cambio sin abordar su resistencia. Reformuló su estrategia. Su objetivo no solo sería persuadirlo, sino crear un espacio en el que se sintiera visto y escuchado. Mientras se miraba en el espejo, vio más que una joven frente a un desafío. Lo que estaba en juego era su crecimiento, un crecimiento que no se restringía únicamente a ella, sino que también podía empoderar a otros. Con una nueva luz en su corazón, se dirigió al lugar de encuentro, lista para abrir tanto su mente como su ser a un diálogo profundo y auténtico. Cuando llegó, la sala estaba a medio llenar y ya podía distinguir a Manuel en la esquina, tenaz y observador, con esa misma mirada crítica que había tenido durante el primer taller. La atmósfera era sensible, y en el aire flotaba la pregunta: ¿lograría conectar la sabiduría del pasado con la urgencia del futuro? Verónica respiró hondo. El momento de la verdad estaba llegando. ¿Sería capaz de transformar el miedo en una oportunidad de unión y diálogo? La incertidumbre se entrelazaba con su determinación mientras el primer agricultor se dirigía a ella, su voz resonando en el espacio cargado de expectativas. El primer agricultor, un hombre de piel curtida por el sol y arrugas que contaban historias profundas de su propia vida, se acercó a Verónica. Su voz tembló ligeramente, pero la sinceridad en sus ojos no dejaba espacio a la duda. Comenzó a compartir su propia experiencia, la de un cultivo que falló y las lecciones que aprendió al respecto. Verónica sintió un llamado interno. Allí estaba, en el cruce de su narrativa y la del agricultor, un espacio que prometía la colaboración y el entendimiento. Mientras el taller avanzaba, la dinámica cambió. Verónica alentaba a los presentes a intercalar sus historias con intervenciones espontáneas. Cada uno se convirtió en un partícipe activo del momento. Sin embargo, cuando llegó el turno de Manuel, el ambiente se tornó tenso. Con su actitud escéptica, cuestionó la relevancia de revivir relatos del pasado en un mundo donde la tecnología dominaba el presente. Verónica sintió que el efecto del comentario la desarmaba, a pesar de que había anticipado una confrontación. Vibrante de nerviosismo, Verónica tomó una profunda respiración. En lugar de retirarse, decidió abordar directamente el desacuerdo. Recordó las palabras de sus abuelos, y en su mente resonaron como un mantra que la impulsó. Manuel, ¿y si esas historias son la esencia de lo que somos?
No se trata de ignorar el presente, sino de construir el futuro sobre unos cimientos firmes. El murmullo en la sala disminuyó, todos parecían esperar su siguiente verbo. En ese instante, Verónica vislumbró un cambio dentro de ella. La vulnerabilidad se convertía en una fortaleza, la discusión se intensificó, pero a cada comentario de Manuel, Verónica no solo respondía, sino que se transformaba. Había un poder en las palabras que ahora dominaba. Sus experiencias, compartidas en un contexto más amplio, comenzaron a resonar con Manuel, quien, tras una breve pausa, admitió que la conexión con sus propias raíces estuvo enterrada por años. La confrontación se tornó en un verdadero diálogo, donde se entrelazaban historias, emociones y reflexiones. Día a día, ese espacio de vulnerabilidad que Verónica había creado se solidificaba. Ella no se limitaba a ser la líder del taller, se estaba convirtiendo en una agente de cambio, un catalizador que ponía en marcha conexiones entre recuerdos y presentaciones contemporáneas. Las historias comenzaron a fluir como un río que arrastra escombros y crea nuevos caminos a su paso. La sala se convirtió en un refugio donde todos se sentían seguros para compartir. Sin embargo, a medida que la segunda sesión se acercaba, la ansiedad resurgió. Verónica sabía que había dado pasos enormes, pero la siguiente ronda la llenaba de temor. ¿Estaría realmente preparada para sostener el nuevo crecimiento que había florecido entre su audiencia? ¿Y qué pasaría si, al abrir más el espacio, desata algo que no podría controlar? El último día del taller propuso una serie de dinámicas que requerían de una entrega total, un acto de fe. Mientras se preparaba para ello, visualizó un futuro donde sus abuelos sonreían desde algún rincón, orgullosos de cómo ella había tejido su historia con la de otros, alimentando el legado que pertenecía tanto a sus raíces como a su presente. El último encuentro era crucial, y Verónica no podía evitar sentir que se enfrentaba a un reto inminente. La pregunta volvía a atormentarla. Podía intercambiar lo personal con lo profesional, pero, ¿y si su tiempo juntas culminase en una revelación que la llevara a enfrentar su verdadero miedo? La sensación de transformación estaba tan cerca, pero su ansiedad por lo desconocido seguía acechando. Mientras cerraba su cuaderno de notas aquella noche, una iluminación repentina la envolvió. No había vuelta atrás. La verdad en todo esto radicaba no solo en contar historias, sino en confrontar ellas mismas. Lo que descubriera el siguiente día podría cambiarlo todo. Se quedó allí, oscura la habitación, el leve parpadeo de la luz revelando que su viaje apenas comenzaba, y el futuro estaba lleno de sorpresas. ¿Estaría lista Verónica para el riesgo que implicaba abrir completamente su corazón, o la yema de su transformación sería su caída? El eco de esas preguntas resonaba en su mente mientras se preparaba para el último acto de su aventura. La mañana del último taller llegó con una mezcla de ansiedad y emoción que Verónica no había sentido antes. Era el cierre de un ciclo, un viaje que la había llevado a descubrir no solo su voz, sino también su lugar en el mundo. A través de semanas de trabajo arduo, había transformado la finca de sus antepasados en un centro de diálogo y aprendizaje. Cada sesión había sido una piedra angular en un camino que, aunque lleno de obstáculos, había servido para cimentar su confianza y sentido de pertenencia. Mientras se preparaba, recordó lo lejos que había llegado desde aquel día en que se sintió disminuida por las comparaciones con Julián. Ahora entendía que su valor no dependía de las expectativas familiares, sino de su propio trabajo y la contribución que estaba haciendo a la comunidad. El eco de sus palabras resonaba. Transformar no significa destruir lo que fue, significa construir sobre las bases de lo que hemos aprendido. Esta verdad la empoderaba. El taller inició con los participantes tomando asiento, un ambiente cargado de expectación. Verónica sintió su corazón latir con fuerza. Sabía que no solo iba a enseñarle sobre agricultura, sino a invitar a una reflexión más profunda sobre la identidad y la comunidad. Hizo un repaso sobre los pilares que habían surgido en talleres anteriores, la historia, la vulnerabilidad, la conexión. Y, sobre todo, la importancia del diálogo abierto. Se dio cuenta de que cada agricultor en la sala llevaba no solo sus herramientas, sino también sus historias, sus miedos y sus sueños. Era el momento adecuado para fusionar sus relatos con su propuesta de un futuro agroecológico. Con cada palabra, Verónica comenzó a dibujar un horizonte donde todos tuvieran cabida. Para su sorpresa, Manuel tomó la iniciativa de compartir su historia, como había perdido la conexión con su cultivador interior. La vulnerabilidad en su voz despertó una compasión colectiva, un hilo de empatía que unió a todos los presentes. Sus ojos miraban a Verónica, no como una líder distante, sino como una aliada que estaba tratando de construir un camino juntos. Al escuchar cada relato, Verónica comenzó a visualizar la finca no solo como un espacio físico, sino como un símbolo de expectativas reconfiguradas. Cada historia compartida era un ladrillo en la construcción de un futuro donde el saber no se limitaba a lo técnico, sino que se amalgamaba con la tradición. El taller permitió que tanta acumulación de emociones fluyera.
Verónica guió deliberadamente la conversación para dar espacio a preguntas, a momentos de reflexión. Sentía que la magia estaba sucediendo, la pasión por la tierra se palpitaba en cada rincón y la conexión entre los participantes crecía. En ese contexto, se atrevió a reintroducir su idea de un centro agroecológico como un proyecto comunitario donde todos pudieran participar, aprender y beneficiarse. Con el pulso acelerado pero clara de propósito, expuso su propuesta. No es solo tu herencia, Manuel, es nuestra herencia. ¿Qué tal si emprendemos esto juntos? La invitación a co-crear resonó en el aire. Fue en ese momento que vio, no solo en sus expresiones, sino en los murmullos aprobatorios, que sus sueños estaban comenzando a convertirse en realidades compartidas, día tras día. La posibilidad de un cambio tangible resonó en sus corazones, y la utilidad de la finca empezó a cristalizar en una idea clara, un centro que no solo abriera sus puertas a la innovación, sino que celebrara la historia y la cultura que escribieron sus antepasados. A medida que la discusión se generaba, las caras se iluminaban, y Verónica sintió que estaba construyendo un mosaico de esperanzas y sueños. La jornada fue un hito. Al final del taller, los agricultores se acercaron a ella con entusiasmo. Gracias por darnos este espacio, por mostrarnos que podemos crecer juntos, le dijeron. Verónica se sintió plena, comprendiendo que había logrado no solo cimentar su lugar en la comunidad, sino también abrazar el legado que había estado casi perdido ese día. Mientras se despedía de cada uno de ellos, una sensación de calidez la envolvió. Era un reconocimiento genuino de su propia resiliencia, de la forma en que había conquistado sus miedos y había forjado un nuevo camino. La transformación que había comenzado años atrás estaba dando frutos. Verónica comprendió que no era solo una ingeniera agrónoma, era una facilitadora, un puente entre el pasado y el futuro. Había alcanzado no solo su sueño de ser vista, sino de ser valorada. Ya no estaba a la sombra de su hermano, había conquistado su espacio en un mundo que apenas comenzaba a vislumbrar el potencial de la agroecología y, sobre todo, de la comunidad. Antes de irse, miró la finca. Era más que un terreno, representaba el trabajo de todos, el esfuerzo colectivo, la unión necesaria para combatir el miedo al cambio. Estaba lista para lo que vendría. Urgentemente te invitamos a ser parte de esta emocionante transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que tenemos preparadas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta conclusión moldea nuestro contenido. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal saben la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hazlo ya.